Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, amado hermano, amado amigo, que nos hace favor de dejarnos entrar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares a través de estas cámaras de bendición de Maná del Cielo. Bienvenidos nuevamente a su programa Conociendo la Palabra. Les saluda a su amigo, su hermano en Cristo, Moisés Hinojosa, y le doy la bienvenida nuevamente a mi hermano Manuel Vázquez. Muchas gracias, hermano Manuel. Muchas gracias. Bueno, gracias hermano Moisés Hinojosa. Gracias por el privilegio de acompañarle aquí con esta programación tan linda y hermosa. Primeramente queremos agradecer a los teleaudientes que nos han mandado un correo electrónico pidiéndonos, hermano, unas sugerencias, amén. O sea que podemos decir que tenemos una bastante audiencia amplia y quieren saber un poquito más de la Biblia, quieren saber cuántos libros tiene, si tiene 39, 66 o 72 libros, algo así. Y quieren un poquito más del bosquejo de la palabra del Señor. Entonces, queremos prometerle que después de este programa, tal vez empecemos a darle un pequeño bosquejo del contenido, lo que contiene toda esta palabra, ¿verdad? Disculpe, hermano Manuel. Sí. Claro que sí lo vamos a hacer con mucho gusto, ¿verdad? Sí, claro. Pero recordemos que ahorita tenemos 2 programas que vamos a dedicar para un tema muy importante, sí, que es la salvación. Y la salvación se pierde. Amén. Se puede perder. Sí, amén. Claro. Entonces, repetimos una vez más, en cuanto nosotros tengamos la oportunidad de dar el bosquejo de la palabra del Señor, se lo vamos a hacer. ¿Verdad? Pero continuamos adelante. Así que, como decía hermano Manuel, en esta bella tarde vamos a estar hablando del quinto ministerio, ¿verdad? El maestro. Ya estuvimos hablando el programa anterior, estuvimos dando la introducción y comenzamos, pero hoy vamos a seguir hablando porque es un tema bastante importante, bastante amplio. Sí. Amén. Y para comenzar el programa del día de hoy, quisiera abrir, hermano Manuel, nuevamente con la misma cita bíblica que comenzamos el programa anterior, la cual se encuentra en el segundo libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Así que la palabra de Dios es inspirada, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, hermano Manuel. Amén. Para redarguir, y aquí nos dan los temas que es útil para todas esas cualidades que la palabra del Señor menciona. Así es. Amén. Así es que pues tenemos otra cita bíblica de Primera de Pedro. Tuvimos Primera de Pedro. Sí. Amén. Amén. Vamos a leer un poquito de la Primera de Pedro. Sí. Así es que, y Santiago capítulo 3:1 también. Vimos Segunda de Pedro, versículo 2. Capítulo 2, perdón. Entonces, la palabra del Señor nos enseña aquí que nosotros tenemos que tener cuidado, especialmente el maestro tiene que tener cuidado y discernimiento para instruir la palabra del Señor rectamente, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que el soldado de Dios, el ministro de Dios, debe saber trazar la palabra de verdad como está escrita, sin añadirle y sin quitarle. Así es que yo pienso que el ministerio del pastorado y del maestro son los más difíciles, podemos decir. Hermano Manuel, en sí la profesión de maestro, hablando un poquito, ¿verdad?, en cuestiones de lo secular, la responsabilidad de un maestro, hablando en lo secular, en lo secular, sí, tiene una importancia bien tremenda, porque es la persona que tiene a su cargo el formar la cuestión moral, educativa de los niños jóvenes dentro de la sociedad. Sí, el maestro en sí, en lo secular, tiene una función bien importante. Claro que la primera función y la primera obligación para educar a los hijos es en el hogar, efectivamente. Sí, así es. Pero también está la profesión del maestro, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de seguir educando, de instruir, para que sean hombres productivos dentro de la sociedad. Ahora imaginemos, si eso es en lo secular, ahora traigamos eso a lo espiritual. La responsabilidad
del ministro o el hombre que tiene el llamado de parte de Dios para ejercer en la educación de la palabra de Dios. No estamos aquí instruyendo, ¿no? O el maestro no instruye cuestiones filosóficas, cuestiones literarias, cuestiones de lo secular, sino que está instruyendo almas. Bueno, almas, está tratando directamente con las almas de las personas. ¿Para qué? Para que éstas alcancen una madurez en cuanto al conocimiento pleno de la palabra de Dios, para que ellas puedan así de esa manera desenvolverse, conocer quién es verdaderamente Dios, servirle de una mejor manera y poder alcanzar vida eterna. Amén. ¡Wow! Es tremendo este ministerio, hermano Manuel. Bueno, sí, haciendo la comparación de la escuela secular, pues los padres de familia tienen la confianza en mandar a sus hijos al colegio, a la universidad o a la escuela primaria con el deseo de que sean instruidos, ¿verdad? Amén. Así es que, pero hablando ahora espiritualmente, hay mucha más responsabilidad porque depende de la enseñanza, depende del maestro, porque están a cargo las almas del Señor. O sea que por eso dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque tendréis mayor condenación. O sea que viendo esa responsabilidad, nosotros que nos llamamos maestros, tenemos que tener mucho cuidado en trazar bien la palabra del Señor y mandarla tal como es, así como el apóstol Pablo, que dice que la palabra del Señor es útil para instruir, para redarguir, para enseñar en justicia, porque para eso fue escrita, para que los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios sea instruido en justicia. Ese texto bíblico que citó de Santiago, hermano Manuel, me llama mucho la atención, porque dice, no se llamen muchos maestros. Eso me da a mí entender de que entonces habrá muchas personas que se dicen ser maestros sin haber sido llamados. Sí, claro. O que pretenden estar capacitados para instruir en la palabra solamente porque se creen que tienen el conocimiento de las Escrituras, pero el conocimiento lo tienen solamente aquí. Sí, en la mente, en su capacidad humana. Intelectual, ¿no? Ahora, esto me llama la atención porque definitivamente vamos a tocar un tema muy importante y una parte muy importante de las cualidades características de un verdadero maestro, hablando en lo espiritual, en el maestro en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto me da a mí, primero, a ver que el maestro no se pone solo, sino el maestro es escogido y es puesto de parte de Dios. Amén. Y segundo, que el maestro debe de tener la característica esencial de ser una persona llena del Espíritu Santo, porque para poder entender las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, hay que entenderlas en el Espíritu. Amén. Y si no está lleno del Espíritu Santo, simplemente se va a llenar la cabeza de letra. Y la letra mata. Y mucha letra mata. Amén. La misma palabra lo dice. Sí. Así que, hermano Manuel, ¿por qué no comenzar en escudriñar esas partes en las cuales bíblicamente vamos a ver que es Dios quien... Sí. Bueno, también tenemos otra cita bíblica, hermano Moisés, en la segunda de Pedro, el apóstol Pedro, llamándonos en el capítulo 2, llamándonos mucho la atención acerca de los maestros, amén. Oh, okay. Porque los falsos maestros no es de hoy en día. No, él nos advierte que siempre hubo falsos maestros. Así es que vamos a leer el Segunda capítulo de Pedro, 2. Capítulo 2. Amén. Vamos a leerlo un poquito. Versículo. Del versículo del 1 al 3. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Santo Dios. O sea que a mí me llena mucho el discernimiento, o sea, el descubrir aquí cuáles fueron las
fallas, cuáles fueron las herejías que metían. Y dice la palabra del Señor que falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea que como que no, la gente que no sabe Biblia no las puede detectar, no las puede discernir. Hermano Manuel, aquí no es que esté contradiciéndole para nada, pero es mi punto de vista. Sí. Aquí para mí no es tanto que no sepan Biblia, sino que no tienen el discernimiento del Espíritu Santo, que es el que da revelación de la palabra. Claro que sí. Conocen la Biblia y la conocen muy bien, porque inclusive hay muchas personas que no creen en Dios y leen la Biblia Amén. para estarle atacando, pero Sí. carecen de la revelación del Espíritu Santo y por Amén. tanto se les hace locura, se les hace fantasía, tantas cosas que se leen en la palabra. Amén. Y Pudiéramos por eso, citar muchos ejemplos, pero por eso yo digo que hace falta leer también la palabra del Señor para no caer en esos errores, porque por eso salen muchas religiones, por la ignorancia de las personas, porque dice la palabra del Señor que lo siguen muchos. Entonces, ¿por qué lo siguen? Porque no tienen el conocimiento para decir, no, esto que me están enseñando está mal, o no es de acuerdo. lo que pasa, hermano Señor. Manuel, lo que pasa es de que mucha gente sigue la cosa fácil, la cosa sencilla. Cuando no se tiene revelación de la palabra de Dios, la gente quiere servir a Dios como ellos piensan que está Amén. bien, Ah, a sí. lo que ellos ven lo fácil. Pero cuando se tiene discernimiento a través del Espíritu Santo de la palabra de Dios, podemos conocer y entender cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Amén. A mí me gusta mucho la oración del rey Salomón. Y yo quisiera leer un poquito de la palabra del Señor en 1 Reyes capítulo 3, donde y cómo ora a Dios cuando él sintió la grande responsabilidad que Dios le dio de estar al frente de un pueblo grande, de una multitud que el Señor había sacado de Egipto, de la esclavitud del Egipto. Entonces, me gusta la petición que le hace el Señor. Y no fue para beneficio de su persona, no fue para que lo enriqueciera, sino que fue especialmente para servir al Señor. Amén. Y podemos leerlo del capítulo 3, versículo 3, en adelante al 10. Amén. Y para empezar un poquito la conversación del tema que estamos hablando. Amén. 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 Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Wow. Fíjese, me encanta porque pidió sabiduría para hacer el trabajo que Dios le había encomendado y hacerlo bien y hacerlo con rectitud. Eso es lo que nosotros, los hijos de Dios, debemos de pedirle al Señor cuando el Señor nos dé un ministerio
o que el Señor nos dé una comisión o algo para emprender, que nosotros le pidamos la sabiduría para hacer lo mejor, el trabajo. Y sabemos que todo lo que hacemos todos los días, sea pequeño, sea grande, lo hacemos como para el Señor. Y eso es lo que el Señor requiere de cada uno que nosotros queremos enseñar la palabra del Señor. Amén. Amén. Y también tenemos la petición de Daniel. La petición de Daniel también me gusta, porque estos siervos, el Señor les dio mucha sabiduría, mucha revelación. Y vamos a ver en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 19 al 28, también la petición de Daniel, que fue un siervo del Señor que no se contaminó con las cosas de que estaban en Babilonia. Capítulo 2, versículo 19. 2, 19 al 28. Amén. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea que cuando uno se entrega de corazón al Señor, el Señor revela. Como estaba usted hablando hace ratito, si no tenemos discernimiento, si no tenemos que la guianza del Espíritu Santo, no podemos. Hay cosas en la palabra del Señor, hay misterios que solamente a través del discernimiento del Espíritu Santo se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, podemos ver en el huerto del Edén cuál fue el fruto. Esa es una revelación muy tremenda, ¿verdad? Porque no fue una manzana, ni fue un plátano, ni fue, no. Entonces, hay también los nombres de los hechiceros del faraón. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, no nos da los nombres. Sin embargo, acá, en Pablo nos los revela. Y hay muchas cosas que nosotros, a través de la unción del Espíritu Santo, podemos discernir y enseñar a las personas que están enfrente de nosotros. Amén. Más adelante vamos a mirar la función del Espíritu Santo en la vida del ministro, el maestro, la importancia, Sí. ¿verdad? Vamos a tocar esos Vamos puntos. a tomar el punto de la Entonces, reconociendo que la sabiduría viene de lo alto, la sabiduría viene de parte de Dios, La Él es unción. el que da sabiduría. Vamos a mirar contextos bíblicos, que es Dios el que escoge a quién Él va a poner para enseñar, ¿verdad? Amén. Porque es cierto que muchos quizás tenemos el anhelo de enseñar, pero al final de cuentas es el Señor el que dirige y Él pone a quien Él quiere y como Él quiere, ¿verdad? Y fíjese, Cada quien en su otra lugar. de las cosas que el Señor le decían a él, maestro, y él en una ocasión dijo: vosotros me decís que yo soy maestro, y sí lo soy. O sea, cuando la persona reconoce que aquella persona es un maestro, le da el crédito, le da por así decirlo, el nombramiento. Es cuando el maestro no se antepone por sí solo y se llama yo soy maestro, pero si le reconocen otra persona, si le reconocen las personas que están al frente, entonces eso quiere decir que verdaderamente es un llamado de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. A amén. ver, ¿tenemos alguna cita bíblica por ahí? Ok, vamos a mirar que es Dios el que escoge, ¿verdad? Ajá. Es Dios es que escoge para Amén. el llamado. ¿Y por qué no comenzar con el primer Corintios? Corintios capítulo 12. Sí, amén. Amén. Ok. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios 12, 28 dice de la siguiente manera: y aún nos puso Dios. ¿Quién puso? Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia
Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y así sucesivamente. Entonces vemos que aún nos puso Dios en la iglesia como maestros. ¿Quién es el que escoge? ¿Quién es el que pone? Dios. El Señor. Y dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. En el versículo más adelante dice que el Señor es el que escoge, el Señor es el que dota, el Señor es el que llama, el Señor es el que pone. O sea, que aunque uno quiera anteponerse, ya sea de maestro, ya sea que yo soy maestro de música, no, el Señor es el que llama y es el que pone. Y muchas veces a la persona que no está capacitada, pero si es llamado, el Señor lo va a capacitar. Amén. ¿Cierto? Amén. Okay. Tenemos otra cita bíblica en 2 de Timoteo 1:11. Amén. Amén. 2 de Timoteo 1:11, de cual dice de la siguiente manera. Voy a comenzar del 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es Pablo, ¿verdad? Amén. Hablando. Amén. Entonces ahí vemos nuevamente que ¿quién fue quien lo puso como maestro? Dios, el llamamiento. O sea Dios que especialmente nosotros podemos discernir que Dios es el que pone y Dios el que... Y si Dios lo pone, ¿quién puede quitarlo? Solamente que vayamos en contra de la voluntad de Dios, podemos hacer esas cosas. Pero ahí no es que Dios nos quiera quitar, es que nosotros mismos estamos quitándonos. O nosotros mismos o el hombre lo quita. El hombre que está al frente lo puede quitar o lo puede cambiar, pero sucesivamente así el llamado del Señor se tiene que respetar sobre todas las cosas. Amén. 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 Porque como repetimos, el pastorado es el ministerio un poco más pesado que los otros anteriores y el maestro es de más responsabilidad, porque están al cargo las almas del Señor, el cual ganó con su sangre preciosa. Amén. Amén. ¿Tenemos otra cita bíblica? Tenemos una cita bíblica en Efesios 4. Voy a comenzar del versículo 7 y me detengo en el 11, pero después vamos a seguir en Efesios por un poquito, porque ahí mismo en Efesios nos dice las características o cuál es la función, ¿verdad? Del maestro. Así que vamos a entrar a Efesios capítulo 4, versículo 7 y me detengo en el 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, ahora sí entro al 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y maestros. Y ahí me detengo porque del versículo 12 en adelante vemos las características, ¿verdad? La función por la cual o para la cual fueron llamados al ministerio del maestro. ¿Cuál es la función, verdad? Porque el versículo 14 podríamos decir que es la clave, el motivo por la cual el Señor mandó y constituyó a estas personas. Amén, amén. ¿Podemos leerlo el 14? Entonces entremos a la función. Sí. Entramos a la función, a la función para la cual las personas, los hermanos que han sido llamados al ministerio del maestro, valga la redundancia, fuimos llamados, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es la función? ¿Para qué fuimos llamados? Dice el versículo 12, ahí mismo en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow, gloria Entonces, a Dios. ¿cuál es la primera función o la primera
misión a cumplir de parte del maestro, perfeccionar. Amén. Ahora, mi pregunta, hermano Manuel, ¿el maestro va a perfeccionar a los hermanos a su entendimiento, con su filosofía, con su sabiduría? No. Definitivamente no. Definitivamente no, ¿verdad? Es conforme la palabra de Dios. Guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu Santo. Amén. Ahora, versículo 13. ¿Cuándo es cuando termina la función del maestro? Dice, hasta que todos lleguemos, incluyéndose el que tiene el llamado. Porque no porque tenga el llamado y esté ejerciendo como maestro quiere decir que wow, ya lo alcanzó todo, ya lo conoce todo. No, de ninguna manera. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Ahora, analizando un poquito, hermano Manuel, para entender esto, porque es fácil hablar, decir palabras, pero a lo mejor no conocemos los conceptos y de nada sirve que sigamos hablando, si no conocemos de qué estamos hablando. Una palabra tan sencilla, 2 letras, fe. ¿Qué significa fe? Amén. O cuántas clases de fe hay, ¿verdad? Más bien. ¿Qué significa fe? Sí. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Ahora, también hay la fe para salvación. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe de hacerlo creyendo que le hay. Que existe. Amén. Amén. Entonces, la fe nuestra, la fe del verdadero cristiano debe de estar fundada en conocer a Dios, pero no solamente conocerle, sino creerle. Amén, porque una cosa es conocer y otra cosa es creer. Mire, ejemplo así bien rapidito, hermano Manuel. Abraham, el padre de la fe. ¿Conoció a Dios? No lo conoció porque nomás de oídas. Abraham conoció a Dios, llegó después Hasta al el final, último, conoció a Dios. Conoció a fue Dios. un proceso, Amén. fue un proceso. Amén. Él al principio su fe era muy baja, pero conforme fue pasando las pruebas, diferentes pruebas que Dios le fue poniendo, su fe fue creciendo hasta llegar a la prueba máxima cuando Dios le dijo que sacrificase a su hijo, al de la heredad. Mire la fe de Abraham, mire para poder entender lo que es la fe. Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Abraham en la humanidad, yo me imagino que él dijo, wow, ¿cómo voy a sacrificarlo si es mi único hijo? Ya no voy a tener más. Dios me prometió que de él iba a venir mi heredad, mi descendencia. Me prometió que iba a tener una descendencia numerosa. Inclusive me sacó de día a ver las estrellas. Amén. Porque si vamos a las escrituras vemos que era de día cuando él dice que mira las estrellas del cielo, ¿verdad? Y me dice todo eso Dios y ahora me está pidiendo que lo sacrifique. El Dios que yo sirvo no es un Dios que le agrada los sacrificios humanos. Yo no sé qué va a hacer Dios. Yo me imagino, parafraseando, ¿verdad? A Abraham, yo imagino que él decía, pues yo no sé lo que va a hacer Dios, pero si Él me dice que lo haga, yo voy a obedecerle. Aún más allá de mis propios beneficios, de mis propios sentimientos, de lo que yo crea que me conviene, yo voy a dejar todo eso a un lado y voy a obedecer. Yo no sé. Si Él me dice que lo sacrifique, yo lo voy a sacrificar. Pero Él también... yo sé que me va a cumplir lo que me prometió. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Es precisamente pero yo lo que sé es que al Dios que yo sirvo es el Dios poderoso que va a ser capaz de que si yo mato a mi hijo, Él es capaz de resucitarlo y levantarlo de los muertos. Amén. Esa es fe. Amén. Precisamente es lo que yo iba a hacer el comentario, que por eso se llama el Padre la fe, porque aunque él no entendía cómo Dios iba a hacer todo eso, pero él obedeció, él dijo, bueno, él quiere que sacrifique el único hijo que él me dio, pero yo no sé cómo va a hacerle, pero él me prometió que de
de mi hijo iba a salir descendencia como la multitud de las estrellas. Ajá. Pero yo no sé cómo le va a hacer, pero él obedeció. Él dice, yo voy a hacer porque a mí me conviene obedecer Sí, a Dios. Sí. A mí me conviene obedecerle. ¿Cómo él va a cumplir su promesa? Yo no sé, pero él es el poderoso. Exacto. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de aprender, de que hay que creerle a Dios, aunque para nosotros no sea lógica la circunstancia, o para que nosotros no lo podemos entender, pero sabemos que si Dios lo mandó, Él va a saber cómo sacarnos adelante de la ocasión. Pues ahora, entendiendo ese concepto, analizando y entendiendo ese concepto, vuelvo a repetir el versículo 13. Una de las funciones del maestro es que perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos estemos en el nivel espiritual grande. Amén. Amén. Y es por eso que la responsabilidad del maestro exclusivamente en la iglesia, o sea, le llaman la escuela dominical, ¿verdad? Amén. De fomentar, de hacer crecer todos los mandamientos del Señor para que nosotros vayamos creciendo hasta la unidad de la fe. O sea que muchas veces por eso, por falta de fe, amado hermano, sufrimos. Porque no le ponemos la fe necesaria al Señor, ya sea en una enfermedad, ya sea en una misión, ya sea en los estudios. En todo debemos de tener una fe inconmovible de que sea agradado al Señor en nuestro día en nuestra faena de cada día. Amén, amén, efectivamente. Entonces, mire, dice la segunda parte del versículo 13, repito la primera parte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Amén. Y lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la función del maestro dentro del cuerpo de Cristo? Que llevar a todos a un nivel espiritual. Que todos alcancemos el nivel para que todos vayamos a la patria celestial. Ese debe de ser el anhelo de todo maestro. Y qué bonito sería que en toda la congregación llegáramos a un nivel que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Entonces habría menos problemas de toda índole, porque imagínense todos con una fe inconmovible. El enemigo se iba, no había lugar para el enemigo, para la duda, no había lugar para... hermano Manuel, eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Sí. Eso es, pero por lo tanto, pues tenemos que estar trabajando en lo que Dios nos ha puesto, porque como dice mi pastora Marina Lozada, ¿verdad? Que la iglesia ella lo compara, y me gusta mucho este ejemplo, compara la iglesia como un hospital. En el cual en el hospital hay enfermos. Entonces, ¿quiénes llegan a la iglesia? Los necesitados, los enfermos espiritualmente. Amén. Y los que estamos un poquito ya más maduros en lo espiritual, tenemos que tener discernimiento y amor por esas almas y abrazarlos, ¿verdad? En el amor de Cristo, y hacerlos sentir bien, apapacharlos, hasta que ellos vayan alcanzando ya cierta madurez. Amén. Y por eso nos da aquí en el capítulo 11 de Hebreos, hablando de la fe, nos da los cimientos y nos da los motivos por la cual nosotros tenemos que andar en fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero aquí dice, pero en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Efectivamente. Así es que la fe nos lleva al galardón. Sin fe no podemos recibir el galardón. Exactamente, hermano Manuel. Y sin fe, pues tampoco podemos ser unos buenos cristianos, buenos hijos de Dios, porque no estamos agradando a Dios. Ahora, hermano Manuel, volviendo un poquito, vemos ya la función, vemos quién ya hace el llamado,
vemos el trabajo tan delicado que es el del maestro. Amén. Ahora, este será un trabajo que lo pueda hacer uno solo, solamente basándonos en nuestra capacidad. Efectivamente, no. Definitivamente necesitamos el poder de lo alto, la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y definitivamente esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo que ayuda al maestro tiene que ayudar también al alumno, porque tiene que ir una unidad, una comunión, porque el maestro puede hacer todo lo posible y Dios lo imposible, pero si el alumno no toma el momento, no toma el consejo, no toma no escucha la enseñanza, pues en vano va a enseñar el maestro. Es que el Espíritu de Dios está usando al que tiene como maestro, pero también está abriendo el entendimiento del discípulo, y ahí está trabajando constante el Espíritu Santo. Wow. Por eso yo digo que la oración es la llave siempre para hacer algo. Algunas personas me pusieron un email que por qué no oramos. Pues si nosotros oramos antes que venimos ya dispuestos para así aventajar y aprovechar el tiempo, ¿verdad? Bueno, pero si ellos lo notan, pues nada nos cuesta hacerlo, pues ¿verdad? Sí, exacto, pero nada, digo, esa es la respuesta que nosotros sí oramos. Oramos siempre antes, lo hacemos, siempre somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y no nomás Santo. eso, en todo momento cuando el Señor nos manda a hacer una misión, la oración es la llave para empezar cualquier cosa que el Señor nos mande a hacer. Amén. Pero seguimos con el tema del llamamiento del maestro, que es muy importante que nosotros estemos seguros de lo que estamos enseñando. Y si por acaso hay alguna palabra que no entendemos, tratemos de buscar el significado, tratemos de buscar la solución a lo que no entendemos. Amén. Entonces, hermano Manuel, vamos a ver la importancia y la necesidad del Espíritu Santo en la vida del ministro ejerciendo el ministerio del maestro, ¿verdad? Vamos a ver la importancia. Miren, primeramente vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 29, y veamos cómo nuestro Señor Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo, Él instruía, ¿verdad?, al pueblo. Mateo 28. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina es enseñanza. Él estaba enseñando a la gente. Entonces Jesús termina y toda la gente se quedaba admirada. ¿Cuál era la razón? Miren el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la diferencia es que el Señor se sentía respaldado por el Padre. Amén. El Señor era una persona ungida con autoridad, y esa autoridad es la misma que tenemos que sentir nosotros los hijos de Dios. Exactamente, porque para enseñar la palabra de Dios se tiene que tener la autoridad. La autoridad, porque lo que estamos enseñando es la única verdad que tenemos en la vida. Amén. Esta es la verdad total. Amén. No hay otra verdad. Amén. La verdad la encontramos aquí. Esta es la verdad. Amén. Y yo quisiera también ver un versículo en Job, de que Dios puede hablar de muchas formas y de muchas maneras, porque a veces dicen las personas, bueno, pues yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pero Dios puede hablar de muchas formas, muchas maneras. Job capítulo 33 y versículo 12, 13 y 14, que la palabra del Señor nos enseña cómo es Dios. Si Dios no nos enseña por un modo, nos enseña por otro, pero Dios siempre está al tanto para enseñarnos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Capítulo 33 de Job y versículo del 12 al 16. Amén. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él?
porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea que de muchas formas y de muchas maneras Dios nos habla. Dios al que ama, corrige. Amén. Amén. Así es que estamos especialmente testificando que Dios es el que dirige, Dios es el que pone, y pues si Él quiere también quitar, Él quita. Gloria a Dios, amén. Ahorita acabamos de ver también la cita de Mateo 7:29, en donde Jesús, la gente se asombraba porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Amén. Y ahora vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, para dar una continuación, ¿verdad?, de lo que es la función del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, entonces aquí vemos otra función entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, porque hay personas que niegan la Trinidad. Entonces aquí nos dice que el Señor Jesucristo dice que va a mandar el Consolador. Él nos va a enseñar. O sea, la función del Espíritu Santo en estos momentos es de guiar, de enseñar, de redarguir y de instruir en justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que, bueno, pues tenemos algunas otras citas para seguir adelante. Sí, tengo primera de Juan 2:27, siguiendo la misma línea. Amén. Primera de Juan 2:27 también nos habla lo siguiente: pero la unción que vosotros recibiréis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará todas las cosas. Estamos hablando de la unción del Espíritu Santo. Y lo que está hablando aquí Juan era a esta gente que estaba siendo bombardeada con falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Lo que está diciendo aquí, vuelvo a repetir, pero la unción que vosotros recibiréis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es aquí la necesidad y la función del Espíritu Santo en la vida de nosotros para poder discernir las falsas enseñanzas. Falsas doctrinas. Ahora, muy importante de que nosotros pongamos de hincapié, o sea, que enseñemos que la instrucción literal, la instrucción académica, podemos ir a la mejor facultad de teología, podemos ir al mejor seminario, pero si no buscamos la unción, de nada nos va a servir, porque vamos a hablar nada más como címbalos que retiñen, ¿verdad? O sea que aquí dice que la unción que nosotros vamos a recibir o ya recibimos está en vosotros, es la que nos enseña. O sea que lo que quiero decir es que el instituto, la facultad de teología te puede dar un certificado, y ese certificado te nombra, te autoriza que tú estás apto para enseñar, pero la unción es otra más diferente, que sin la unción, como repetimos, no se puede revelar la palabra. Mire, hermano Manuel, yo he aprendido lo siguiente: en los grandes institutos teológicos de grande renombre, ahí llegan personas de diferentes doctrinas. Sí, llegan personas inclusive ateas, personas que no creen en Dios. Llegan a estudiar teología, a estudiar la palabra de Dios, no porque crean en Dios, sino porque llegan a llenarse de letra. ¿Cuál es la diferencia entre un teólogo cristiano
y un teólogo solo por tener el título o por tener esa profesión, sí. o por llamarlo de otra manera. La diferencia la marca el Espíritu Santo. La sujeción del creyente a la voluntad del Espíritu Santo, la guianza continua del Espíritu Santo en la vida de la persona que se está instruyendo. No podemos nosotros, hermano Manuel, no puedo yo agarrar la palabra de Dios y leerla y tratar de comprenderla a mi conocimiento, a mi sabiduría, porque entonces yo lo primero que voy a hacer es voy a ir, por ejemplo, a Jonás y voy a ver ahí que un gran pez se tragó a Jonás. En mi mentalidad voy a decir, ay, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto es ilógico? Amén. Voy a ir allá a los libros históricos y voy a encontrar allá en Josué que cayó la muralla de Jericó solo porque dieron vueltas. Ay, ¿cómo es esto posible? Así voy a estar todo el tiempo. Sí, exactamente. Contradiciendo. Exactamente, porque hay teólogos, entre comillas, de otras denominaciones. Pero como dice la palabra del Señor, aquí la unción y la autoridad es lo que hace la diferencia. Efectivamente. Un maestro dotado por el Espíritu Santo y la unción reprende aquella doctrina que es errónea. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor está trazada y dice de esta forma. O sea, que esa es la diferencia entre un cristiano lleno del poder de Dios y cualquier persona que sea nada más que sepa Biblia. Porque está lleno de Biblias en el mundo. Como ahí en ese suceso de las murallas de Jericó, la mente humana dice esto no es posible, pero yo guiado por el Espíritu Santo, si la palabra me dice que yo tengo poder dado por Dios porque mis armas no deben de ser carnales, ¿verdad? Las armas nuestras exacto. en las batallas espirituales no son armas forjadas por hombres, sino vienen de lo alto, son armas dadas de parte de Dios. Entonces lo vemos claramente ahí en esa historia, que ellos derrotaron esta gran fortaleza, no con espadas, no por la fuerza humana, sino siguiendo, obedeciendo y creyéndole a Dios que Él lo podía hacer. Dentro de la vida normal, natural, esto es imposible. Pero sabemos que cuando está Dios involucrado en el caso, para Dios no hay nada imposible. E inclusive ya hay científicos que han comprobado que pudo ser verdad. ¿Por qué? Porque ya encontraron la fórmula del sonido. Hicieron un esquema con unos sonidos debajo de la tierra, que con un sonido pudo mover la tierra el sonido ese. Entonces dicen, ya es comprobado que fue posible que el sonido de miles de trompetas haya sucedido esto. Pero aún así, va más allá nuestra fe. Aún así, de todas las trompetas que haya sido, el poder de Dios es el que hizo que los muros se vinieron para abajo. Mira, hermano Manuel, un verdadero cristiano debe de creer porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Y hablamos por la fe. Efectivamente. Si no creemos por la fe. Independientemente si me lo demuestran, si me lo comprueban, yo no necesito demostraciones científicas ni comprobaciones científicas. Yo creo porque Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo, amén. Así es que pues bendecimos al Dios eterno que nos da sabiduría para que nosotros no seamos empujados de doctrinas erróneas. Y precisamente para eso son este programa. Estos programas son para conocer la verdad. El título es escudriñar las escrituras, basadas en el capítulo 5 y versículo 39 del Evangelio según San Juan. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que encontraré la vida eterna. Y es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en nuestros programas. Comparar la palabra del Señor con las falsas doctrinas. Un último punto, hermano Manuel, sé que el tiempo ya lo tenemos encima, pero un último punto. Miren, aparte de cómo el maestro, ya sabemos que el maestro, la responsabilidad que tiene es una persona llamada de parte de Dios, debe de ser un hombre de oración, debe de ser un hombre dotado por la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero también debe de guardar su testimonio. En 2 de Tito capítulo 2 versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Amén.
Amén. Aparte del conocimiento, de la unción, de la comunión debe tener con Dios, otras habilidades, otros dones. Debe de ser ejemplo. Debe ser ejemplo. Debe de ser Porque, ejemplo. Déjeme decirle que si no pone uno el ejemplo, el ejemplo se gana. No hay otra forma de que le den el respeto a usted si no se lo gana. Efectivamente. Amén. Efectivamente. Amén. Mano Manuel, el tiempo nos ha alcanzado. Bueno, no sé si quiera dirigirnos. Ha llegado el momento más culminante, porque aquí podemos hablar todo el día o toda la noche, pero si no hacemos el llamado a recibir al Señor Jesucristo, en vano sería nuestro trabajo, porque la palabra del Señor viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero lo importante es que usted reciba al Señor Jesucristo. Si usted es una de las personas que no es cristiana, o usted es una de las personas que cayó de la gracia, se apartó, pues este es el momento más exclusivamente que Dios está esperando para que usted se reconcilie con el Señor o le abra las puertas de su corazón para que el Señor dirija su vida. Para eso, pues vamos a pedirle al hermano Moisés Hinojosa que él haga el llamamiento para que usted sea un hijo de Dios. Amado hermano, nunca es tarde para comenzar. Este es el día que Dios ha preparado para ti. Yo no te voy a decir que a partir de hoy que tú entregues tu vida al Señor, tus problemas se van a terminar. Pero ahora vas a tener quien te ayude y quien lleve esos problemas por ti. La carga va a ser más liviana. Lo único, si tú ya estás cansado de esta vida que llevas, entrégale tu vida al Señor y vas a ver la diferencia. Vas a experimentar un cambio. Yo puedo recomendarte muchas cosas. Muchas cosas pudiera yo recomendarte que te ayuden para tener una mejor vida, pero la única solución o lo mejor que yo te recomiendo en esta hora es que aceptes al Señor Jesucristo, que entregues tu vida a Él, que le pidas a Él que entre a tu corazón y que dirija tu vida de aquí en adelante, porque eso es lo que verdaderamente vale la pena. Yo podré fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Inclina tu rostro y repite conmigo en esta breve oración. Señor Jesús, yo te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, que moriste y resucitaste al tercer día y que ahora estás en la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que tomes mi vida en tus manos, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero de aquí en adelante entregar mi voluntad total a ti. Te pido, Señor, me ayudes y que me llenes de tu Espíritu Santo para que me pueda guiar en el sendero tuyo. Quiero ser victorioso de aquí en adelante. Quiero llegar a la vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, si el Señor te dio la oportunidad para que entrara en tu corazón, pues bienvenido al pueblo de Dios. Así es que el amor del Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo sea con todos vosotros y hasta la próxima. Amén. Bendiciones.